Iglesia, es un gusto tener el privilegio de estar aquí frente a ustedes. No es una tarea sencilla, estoy muy nerviosa, pero yo sé que lo que Dios dio a mi vida también se revelará a la suya y será de bendición. El día de hoy quiero hablar sobre un tema que lo he titulado Irresistible Santidad. Me gustaría empezar con una frase que dice: C.S. Lewis, que poco conoce la gente que piensa que la santidad es aburrida. Cuando uno ve la verdadera santidad, es irresistible. Como hijos de Dios, debemos vivir en santidad. Pero ¿por qué debo vivir en santidad? Pues el día de hoy voy a dejar 3 fundamentos del por qué vivir en santidad. El primero es: vivimos en santidad porque somos llamados. Primera de Pedro 1, del 15 al 16, nos dice: más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Dios es santo y nosotros somos llamados a ser como Él, santo. Porque la santidad es algo que está en su carácter, es un atributo de Dios, una cualidad, una característica, algo que está en su naturaleza o esencia. Cuando nosotros pensamos en Dios, ¿qué pensamos? En algo puro, en algo limpio, en amor, en misericordia, en paz. Nosotros cuando pensamos en Dios no pensamos en el pecado, en el engaño, no pensamos en una persona que cometa daño, sino pensamos en santidad. Porque es algo que hace parte de Dios, no es algo que Él pueda quitarse o ponerse, sino que lo tiene Él, es parte de su naturaleza. Y como la Biblia nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, al ser su creación también tenemos el llamado a ser santos. Porque Dios es un Dios que quiere actuar activamente, participar activamente con sus hijos. Él siempre está buscándonos, tocando la puerta, llamándonos. Siempre que lo buscamos, Él está atento a nosotros. Él se preocupa por nosotros y nos conoce de manera perfecta. Así que como Dios es santo, también nosotros debemos ser santos. Pero no solamente es eso, sino que también es un llamado divino del cielo. Es algo a lo que Dios nos llamó. La Biblia lo dice más de 3 veces: sean ustedes santos como yo soy santo. ¿Lo está diciendo quién? Dios hacia nosotros. Dios hacia cada uno de nosotros nos dice: sed santos. Sed santos. Buscar la santidad y vivir en ella. Porque es que ¿qué quiere Dios? ¿Cuál es su anhelo? Que lo podamos conocer a Él profundamente, que nos podamos enamorar, que nos podamos deleitar en Él, que podamos tener una conexión activa con Él. Pero para poder acercarnos a Dios debemos ser santos, debemos ser como lo es Él. Puede parecer una tarea complicada de entender o de cumplir, teniendo en cuenta el mundo donde estamos, donde el pecado se ha vuelto algo tan normalizado que es más raro no cometer pecado que cometerlo, donde la presión de las demás personas del mundo entero se vuelve fuerte. Pero la santidad no es una actitud momentánea, algo que yo utilizo cuando estoy aquí en la iglesia, algo que utilizo cuando estoy en mi grupo de conexión, cuando estoy haciendo mi devocional familiar, mi devocional. No, la santidad es algo que permanece. A mí me gusta la comparación de que la santidad no es como una camiseta, que uno dice: el día de hoy quiero usarla, me parece chévere, y al final del día se la quita y la pone en el armario. Y hasta que usted decida cuándo la quiere usar, mañana, pasado mañana, un mes, un año. No,
La santidad no es algo que se pone y se quita. Es algo que va con nosotros a donde quiera que vayamos. Es algo que nos sigue, es algo que permanece. Y no debemos dejar que la santidad se vuelva solamente en el momento en que estoy en la iglesia, en el momento en donde las demás personas me están mirando, en el momento donde digo, ay, me tengo que portar bien. No, la santidad es algo que nace de nuestro corazón y se vuelve irresistible para nosotros. Por eso nuestra meta es desear la santidad, que se vuelva algo irresistible. Así como se vuelve irresistible un piscinazo a las 3 de la tarde, con ese calor a 40 grados y la piscina lo llama a uno y que se vuelve irresistible. Así como se vuelve irresistible un vaso frío después de hacer ejercicio, así como se vuelve irresistible cuando uno tiene mucha hambre y ve un comercial en la televisión de la mejor hamburguesa de la ciudad, de la mejor comida, la mejor pizza. Se vuelve irresistible. Así se nos debe volver la santidad, se nos debe volver irresistible hablar con Dios, se nos debe volver irresistible leer la palabra, se nos debe volver irresistible servirlo a Él. La santidad es algo que se nos debe volver irresistible, pero no solamente es eso, sino que la santidad camina conmigo 24/7. No tiene día de vacaciones, no se enferma, no se va, no lo abandona uno. La santidad va conmigo 24/7. A donde yo quiera que vaya, debo llevar la santidad de Dios. Cuando nosotros comprendemos esto, llevamos la santidad donde estemos. Si nosotros estamos en el trabajo, en la escuela, en nuestra casa, en el gimnasio, en el centro comercial, haciendo trámites, de vacaciones, acá en la ciudad, donde nosotros estemos, la santidad debe caminar junto a nosotros, porque ella camina contigo 24/7. Vivimos en santidad porque primero es el atributo de Dios. Y así como Dios es santo, nosotros somos llamados a ser santos. Pero ¿cómo puedo vivir en santidad, Sara? Yo vivo en santidad cuando busco al Espíritu Santo, cuando tengo una conexión directa con Dios y me preocupo por ser santa. ¿Y cómo es lo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una guía que Dios mandó para cada uno de nosotros. Está para guiarnos, para consolarnos, para demostrarnos cuando estamos haciendo algo bueno o para guiarnos a hacer algo, cuando demostrarnos cuando estamos haciendo algo malo o para guiarnos para hacer algo bueno. A mí me gusta pensarlo que es una paloma que está en nosotros, que va con nosotros. Pero no sé si alguna vez has estado en una plaza donde hay palomas. Las palomas son sensibles. ¿Cuándo se le acercan a uno? Cuando tenemos comida. Pero si nosotros no tenemos comida, ¿qué hacen las palomas? Huyen, se van, huyen porque sienten el movimiento y eso las asusta. Asimismo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una paloma sensible, que tiene sentimientos, que tiene corazón y que la paloma que es santa. Entonces, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, somos sensibles a la presencia de Dios. Y cuando vayamos a hacer algo erróneo, algo ilícito, cuando vayamos a ir a un lugar que no debemos, cuando cuando vamos a una aplicación en el celular que no es correcto, cuando abrimos nuestro computador para cosas incorrectas, cuando tenemos conversaciones que no agradan a Dios, cuando hay pensamientos impropios en nosotros, ¿qué dice la paloma? Me voy a ir, porque yo no vivo en el pecado. ¿Yo dónde vivo? En santidad. Y nosotros tenemos que aprender. Ríndele un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Nosotros debemos aprender que hay que cuidar esa paloma. Entonces,
cuando sentimos esa paloma y lo sensible que ella es, que está con nosotros y que hay que cuidarla, cuando vaya a suceder alguna situación de pecado, ¿qué hacemos? Decir no. ¿Qué hacemos? No. Para mí es más importante tener la presencia de Dios en mi vida que fortalecer mi carne, que darle gusto a mis placeres. Y cuando nosotros fortalecemos nuestro espíritu, tenemos fuerza, tenemos vigor. Y es algo tan maravilloso que cosas que antes luchábamos, que cosas que antes nos costaban decir no, que costaba en nuestro interior, que era un sacrificio, próximamente se convierte tan sencillo en decir no, porque preferimos cuidar la paloma, la presencia de Dios. Pero es que la santidad no se logra por mis propias fuerzas, por mis propias capacidades, sino se logra teniendo al Espíritu Santo y teniendo una conexión directa con Dios. Me gustaría que a mí me gusta mucho esta frase que dice: la vida en santidad deja de ser vista como imposible y aburrida, porque se convierte en algo irresistible y esencial. Cuando tú vives la santidad como algo irresistible, no es algo que te abrume, que sea una carga, no es algo que tú digas ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? No es algo que te moleste, no es algo que sientas que te están obligando a hacerlo. Cuando la santidad se vuelve irresistible para tu vida, nace del interior de tu corazón. ¿Cuántos queremos vivir esa irresistible santidad? Pero también, en segundo punto, vivimos en santidad porque somos servidores de Dios. En Romanos 6:22 nos dice: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce ¿a dónde? A la vida eterna. ¿Qué nos dice en Romanos el apóstol Pablo? Primero, que dejamos nuestra naturaleza pecaminosa, que le dijimos no al pecado, que tenemos una nueva vida y en abundancia. Pero ¿qué hicimos posteriormente? Hacernos servidores de Dios, porque es algo que está en la Biblia y yo le puedo asegurar que es la mejor decisión en mi vida. Desde los 2 años tengo la posibilidad de estar sirviendo en esta casa y créame que yo en las vacaciones sufrí cuando veía los en vivos, sufrí porque yo decía ay no, hoy estaría en el BEA, hoy estaría dando clases en el jardín de Caperucita, ay no, hoy estaría en el ensayo. Yo sufría, ¿por qué? Porque es algo que nace de ti, el servir a Dios. Porque cuando tú dejas tu naturaleza pecaminosa, tú dices, ves la maravillosa experiencia y el fruto y la cosecha que hay. ¿Y cuál es la cosecha? La vida eterna. Cuando tú te pones al servicio a Dios, lo obedeces a Él y a su palabra. Pero también cuando tú sirves a Dios, cosechas santidad. Porque santidad es cuando tú estás cerca de Dios. A mí me gusta mucho en el Antiguo Testamento que dice que Moisés estaba cara a cara con Dios. Ese hecho es algo fascinante porque demuestra la relación tan cercana que tenían. Eran tan cercanos de ver cara a cara a Dios. Y yo creo que es un deseo que todos tenemos, el poder decir, mi santidad, el vivir en santidad me permite ver cara a cara a Dios. Es tener esa conexión especial con Él, conocerle y obedecerle. Pero lamentablemente muchas veces se olvida eso, porque como servidores de Dios, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Ser ejemplo vivo de la obra redentora. Nuestra vida y nuestra santidad debe hablar por sí sola.
nosotros debemos de ser ejemplo a las demás personas. Debemos de tener algo diferente. Como servidores, nosotros cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando servimos, debemos demostrar la santidad que llevamos dentro hacia las demás personas. Y me encanta esta frase que dice: en cada paso que damos debemos destilar esencia divina. Porque donde tú vas, el aroma de Dios te acompaña. Donde sea que tú estés, el aroma de Dios va contigo. Cuando tú tienes la santidad dentro, tú destilas esencia divina, porque la santidad es algo que está dentro de mí. No es algo que yo consigo afuera, no es algo que puedo comprar. No, la santidad es algo que está dentro de mí. Pero la santidad se nota. Tú sabes cuando alguien está viviendo en santidad y cuando no lo está. Tú sabes porque actúa diferente, porque camina diferente, porque piensa y habla diferente. Porque la santidad es algo que se nota. Y nosotros como servidores de Dios debemos destilar el aroma de Dios, la santidad. Porque cuando tú tienes santidad, tú transformas ambientes hostiles, ambientes de dolor, de frustración, de tristeza, de luto, de pelea, de engaño, de mentira. Ambientes donde la gente está frustrada, donde no ve salida, donde necesita ayuda. Tu santidad lo cambia todo. Hermano, cuando tú traes la santidad de Dios a donde estás, hay milagros, hay respuesta, hay unión, hay amor. Cuando tú traes la santidad a tu familia se convierte. Tu familia conoce de ese Dios porque tú que estás destilando santidad. Y por medio del ejemplo ellos dicen, hay algo diferente. Tiene algo diferente, porque la santidad se nota. Cuando tú traes la santidad de Dios a tu grupo de conexión, a tu grupo de niños, algo cambia. Las personas empiezan a venir. ¿Por qué? Porque tú destilas algo que los demás no tienen. Algo que está escaso hoy en día, tú lo tienes en abundancia. Cuando nosotros servimos a Dios, producimos santidad. Servir a los demás hace parte de tu y de mi santidad. Porque tenemos la tarea de regar el mundo con esa irresistible santidad. Es una santidad que nos conduce a una mejor vida, a una vida eterna. Pero esa vida eterna comienza ¿dónde? Aquí en la tierra. Desde el momento cero en que tú recibes la santidad, algo cambia, algo es diferente, porque la santidad habla por sí sola. Y cuando tú dices, yo necesito de esa santidad que se vuelve irresistible para mi vida, algo cambia, algo es diferente. Uno puede elegir muchísimos caminos. Como puede cuando uno va en el tren y escoge a qué destino desea ir. Cuando uno va en el avión, uno escoge a dónde va a ir. Asimismo, es con la santidad. Tú debes escogerla. No es que alguien te obligue a hacerlo. Es que nazca dentro de tu corazón, que se vuelva irresistible para tu vida. La vida eterna es el mejor camino de todos. Es el mejor, pero está en ti escoger el mejor camino de todos para vivir una vida en abundancia de aquí y muchísimos años más. ¿Cuántos lo creen? Me gustaría compartir una experiencia. Días atrás, mientras estaba terminando la prédica, estaba estresada.
Me sentía en un bloqueo porque yo no sabía cómo demostrar lo que yo tenía en mi mente. Yo decía, santidad, santidad, santidad. Santidad, ¿qué digo? Santidad, santidad. Señor, los versículos, Señor, estaba estresada. ¿Por qué? Porque es que en mi mente está, tengo que cumplir las reglas homiléticas, hermenéuticas. Yo no quiero que nadie me regañe. ¿Qué dirá la gente? Dirá que yo no estoy estudiando y todo lo que me han enseñado se me olvidó. Y yo estaba estresada, estaba afanada y yo estaba así, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero existen dos tipos de personas, las que trabajan con música y las que trabajan sin música. En mi caso me encanta trabajar con música. Cuando estoy haciendo una tarea, cuando estoy haciendo una prédica, cuando estoy haciendo cualquier cosa, la música es parte de mi día a día. Y siempre que voy a hacer algo, pongo música para ambientar. Me gusta, me ayuda a concentrarme. Hay personas que dicen pues que no las concentra, pero por mi caso es todo lo contrario. Me encanta trabajar con música y a veces mi familia sabe eso y ya no me gritan, sino que van, me quitan el audífono y me dicen, Sara, ya está servido. Porque saben que a mí me encanta trabajar con música y cuando estoy trabajando me meto en mi mundo. Entonces estaba estresada. Imagina una Sara estresada enfrente del computador. Yo ya no daba para más. Y empieza a sonar una canción que yo nunca había escuchado y me pareció extraño porque esa playlist que tengo la repito y la repito y la repito. Pero por obra y gracia del Espíritu Santo sonó una canción que nunca había escuchado y me alertó, me llamó la atención, pero no le puse mucho cuidado, pasé de largo y sonó toda la canción hasta llegando al final, faltando como 1 minuto para que terminara, y de un momento a otro empiezo a llorar. Lágrimas, 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 lágrimas salían dentro de mí. No me pregunten cómo, por qué, no lo sé. Pero de un momento a otro pasé de estar estresada a llorar, 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 llorar. Y fue algo tan sorprendente, no podía comprender el por qué. Hasta que yo dije, bueno, puse cuidado a la canción y en ese momento decía, la canción se llama Remember y estaba hablando sobre cómo debemos recordar el poder de Dios, cómo Dios está para nosotros, y decía, mi alma alaba a aquel que lo hizo antes y que lo hará otra vez. Esa canción me llegó y yo solté todo. Solté el computador, dejé reproduciendo la canción, la volví a poner y me arrodillé en mi cuarto a llorar. Y yo lloraba y lloraba, lloraba, lloraba y yo lloraba y eso parecía infinitas las lágrimas. Fue algo tan espontáneo, fue algo que de un momento a otro mi espíritu se conectó. Y fue un momento de oración tan lindo porque no era algo que yo tuviera planeado, no es que yo hubiera dicho voy a adorar, sino que mi espíritu tenía esa necesidad. Y en todo momento Dios me hablaba y me decía, santidad, 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 Sara, santidad, santidad. Y eso fue como un soplo del Espíritu Santo. Porque Dios me dijo, Sara, estabas tan concentrada en hacer la prédica de la mejor forma posible, con la teoría que recibiste, con tus palabras, con tus capacidades, con tus fuerzas, pero habías olvidado que predicar no es solamente preparar el bosquejo, es tener al Espíritu de Dios contigo que te acompañe. Hoy Dios te dice claramente, haz una pausa, para en ese momento, en ese escenario de aflicción, de dolor, de estrés, stop. Ten un momento contigo y Dios. ¿Qué mejor respuesta y solución que parar cuando nos duele, cuando estamos frustrados y vemos que nada nos está saliendo, que todo el mundo se puso en tu contra, que las cosas no están funcionando? Para. Dios quiere un momento
entre tú y Él. Tú solamente dile: Señor, con mis fuerzas ya no fui capaz. Lo intenté de todo. Me sacaron por la puerta y entré por la ventana. Y no está funcionando, Señor. Para y dile: ayúdame. Porque Él está atento a ti. Él está diciendo: mi hijo me necesita. Solamente tienes que parar y decirle: Señor, ayúdame. Porque no son tus fuerzas, no son tus recursos, no son tus habilidades, no es tu conocimiento, no es tu intelecto, no es nada de esas cosas. Es tu relación con Dios lo que te lleva a la victoria, lo que te lleva a ir más allá. Y Dios dice algo claramente: santidad en todo lo que hagas, santidad en todo lo que digas, santidad en todo lo que pienses, santidad a donde sea que vayas, santidad en todo momento. Porque muchas veces olvidamos mantener nuestra vida de santidad y nos enfocamos en otras cosas, desenfocándonos de lo más importante y esencial. Cuando nuestra relación con Dios se enfría, nuestra santidad se evapora. Porque la santidad es algo que se debe mantener, es algo que debemos cuidar. Así que desarrolla una santidad encendida y viva. Algo que nazca dentro de ti, que las demás personas digan: wow, esto es diferente. Sube el volumen a la santidad. Ponte al rojo vivo con el Señor. Porque Dios te está llamando hoy, está tocando. Pero es tu decisión si decides aceptarlo. Muchas veces el servicio se puede volver una excusa para tener una vida en santidad. Para orar, para leer la Biblia. Porque decimos: Señor, yo me la paso en la iglesia. Yo duermo en el sótano. Vengo todos los días, pero eso no es una excusa para orar con Dios, para no orar con Dios. Eso no es una excusa para no buscarlo. Y muchas veces se confunde el concepto, porque ¿qué nos dice la Biblia? El servicio a Dios cosecha santidad. ¿Cómo puede haber un servidor que no tenga santidad? ¿Cómo puede haber un servidor que haya enfriado su relación con Dios? Hoy Dios te dice: santidad. Santidad para ir a la vida eterna, para tener algo mejor. Santidad en todo lo que hagas. Y de tercero tenemos: vivimos en santidad porque somos escogidos. Me gustaría que leyéramos juntos Levíticos 20:26, que dice: sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo, y los he distinguido entre las demás naciones, para que sean... ¿Qué nos vuelve a decir Dios? Sean santos, porque ¿quién es santo? Dios es santo, y nos vuelve a llamar a la santidad. Dios en toda la Biblia nos dice de forma clara lo importante que somos para Él y lo diferente que somos al resto. No sé si comprende la profundidad de esto. Tú eres importante para Dios. Angélica es importante para Dios. Ernesto es importante para Dios. Los pastores son importantes para Dios. Tú y yo somos importantes para Dios. Pero eso nos hace diferentes al resto. Hermano, no es algo negativo ser diferente al resto, es una alegría y un deleite, porque eso en qué nos convierte, en escogidos de Dios. Y qué honor y gratitud ser llamados escogidos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Cuando somos escogidos de Dios,
tenemos acceso al trono de la gracia. Somos sus hijos. Él nos escucha. Él está atento de nosotros. Cuando nosotros necesitamos ayuda, Él está ahí. Pero ser escogido de Dios, así como ser rey, como ser presidente, como ser una persona de eminencia, tiene sus beneficios, también tiene responsabilidades. Y al ser escogidos de Dios, debemos actuar como tales. Debemos vivir en santidad en un mundo donde se está perdiendo de forma acelerada. ¿Y cómo vivimos en santidad? Bueno, en Romanos 12:2 nos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Debemos disfrutar de la belleza que hay en ser llamados sus hijos. Y para que puedan comprender un poco más lo que voy a decir, el día de hoy tengo una bolsita. ¿La bolsita es grande o pequeña? Pequeñita. Y la bolsita se encontraba en una tienda que lo tenía de todo. Lo que usted se puede imaginar, eso lo tenía la tienda. Y la bolsita era la única pequeña del lugar. Todas eran gigantes, grandes, todas eran fuertes para cuando la gente hiciera el mercado, para cuando la gente comprara el televisor, para cuando la gente fuera, ya habría una bolsita especial esperando para ellos. Esta bolsita se sentía muy mal. ¿Por qué? Porque nadie la escogía. Donde ella estaba, todo el mundo necesitaba bolsas grandes. Las bolsitas pequeñas no eran necesitadas. ¿Para qué? Si llevo tantas cosas, ¿para qué una bolsa tan pequeña? Y la bolsita siempre se ilusionaba. Cuando alguien iba a acercarse medianamente cerca de ella, ella decía: es mi hora, ya me van a escoger, es mi momento, por fin. Pero no, siempre se escogía una más grande. Y no se imaginan la burla que sufría de las compañeras. Claro, era la única diferente a los demás de todo el lugar. Esa bolsita siempre lloraba todas las noches diciendo: ¿por qué nadie me escoge? ¿Por qué no soy valiosa? Hasta que un día sucede algo maravilloso. Al frente de la tienda se para un auto último modelo, una limusina, y grande, lujosa, y todos en la tienda se quedaron paralizados diciendo: ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién es? Cuando se baja la limusina, el Señor, con toda su seguridad, la gente lo descubre. Es el hombre más importante de la ciudad que ha venido a la tienda, y el hombre se acerca a la sección de joyas y le dice: ¿me regala el lapicero más costoso que tenga en la tienda? El que nadie se atreve a comprar, ese me lo regala. Y la señora se lo vende, hacen la compra, y la muchacha, ¿qué le iba a ofrecer? Una bolsa grande. Pero el empresario del señor imponente dijo: ¿yo para qué necesito una bolsa grande? Yo necesito, y escogí esta bolsita para guardar mi lapicero. Las demás bolsas no me sirven. Este es el modelo perfecto, el tamaño adecuado. Y no se imagina la felicidad de esa bolsita. El señor más importante de la ciudad la escogió a ella. Y no solamente eso, no puso cualquier cosa dentro de ella, puso lo más valioso. Porque nosotros somos como esa bolsita. No importa que sintamos que somos diferentes, que a veces la presión es muy fuerte, que a veces ya no damos más, que ser cristiano en un mundo donde la santidad se está evaporando es tan, pero tan complicado. Recuerda, Dios puso algo valioso, 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 que no se puede comprar ni con el oro ni con la plata de todo el mundo.
adentro tuyo. Te escogió a ti, pensó en ti. ¿Saben qué pensó la bolsita? Qué bien se siente ser diferente a los demás. Así mismo debe ser para nosotros. Qué bien nos debemos sentir de ser escogidos de Dios. Cuando vivimos en santidad nos sentimos diferentes, pero no es algo malo, sino que nos demuestra que somos escogidos de Dios. Y nosotros debemos ser el reflejo de la santidad de Dios para los demás. Por medio de nuestra propia vida de santidad, debemos reflejar a Dios en todo lo que hagamos. No es una tarea sencilla, pero para eso tenemos al Espíritu Santo, quien nos guía, nos instruye, nos alerta y corrige. Tenemos a nuestro Salvador, abogado y mejor amigo. Y tenemos a nuestro Padre, quien desea tener una relación cercana con nosotros, sus hijos. La santidad es algo que llevamos con nosotros y que nace de nuestro interior, pero que se demuestra afuera. Vivimos en santidad primero porque somos llamados, porque segundo, porque somos servidores de Dios, y tercero, porque somos escogidos de Él. La vida en santidad para otras personas, ¿cómo puede lucir? Aburrida. ¿Cómo puede lucir? Una carga, una obligación, una tarea sin sentido. Y hay muchas personas que piensan que la santidad la dejan para los 50 y péguele. Señor, yo soy santo, pero cuando ya esté ya en mis últimos días de vida. Y eso no es así. La santidad la debemos vivir siempre. No la debemos dejar para último momento. Debe ser algo irresistible para cada uno de nosotros. Y no debemos dejar perder esa santidad. La santidad no es algo que se alcanza de un momento a otro. No es una actitud momentánea. Requiere dedicación y esfuerzo. Requiere que tú mueras a tu carne, que tú mueras a tus deseos, para que Dios se glorifique en ti, para que el Espíritu Santo esté dentro de ti. Hoy te quiero decir, por favor, no pierdas la maravillosa oportunidad de experimentar esa irresistible santidad. Yo ya te expuse por qué vivir en santidad. Ahora es tu propia decisión si vas a hacerlo. Yo cumplí con mi parte y es demostrar lo irresistible que es la santidad. Ahora la pregunta está: ¿voy a vivir en santidad? ¿Estoy viviendo en santidad? ¿O por el contrario no voy a hacer nada y voy a ignorar la palabra? Muy bonito como predicó Sara. Ay, hablo muy chévere, me gusta. Pero esto no es solamente para que yo aquí me pare a hablar adelante de ustedes. Es para que haya un cambio en tu manera de vivir. La santidad es algo irresistible cuando estamos cerca de Dios. Es algo que está en nosotros. Pero para eso debemos buscarlo con fervor. Y no hay que rogarle a Dios, no hay que decirle: Dios, escúchame, y otro día volver. Dios, escúchame, y otro día. No, desde el primer momento en que tú le dices: Dios, anhelo vivir en santidad, Él te está escuchando. Él está para ti.
¿Cuántos queremos vivir en santidad esta noche?